En esta ocasión estaremos hablando del hueso parietal. El hueso parietal es par, por eso hablamos de huesos parietales. Este hueso está situado por detrás del hueso frontal que vemos aquí, por encima de los huesos temporales. Está el temporal del lado derecho, el temporal del lado izquierdo. Acá vemos entonces el hueso parietal derecho, el hueso parietal izquierdo. Y aquí atrás estamos observando el hueso occipital. Entonces podemos decir que está detrás del hueso frontal, delante del hueso occipital y por arriba de los huesos temporales. El hueso parietal pertenece exclusivamente a la bóveda del cráneo, la calota, como estamos observando aquí. No forma parte de la base del cráneo. Observamos aquí el cráneo de un recién nacido. El hueso parietal izquierdo, el hueso parietal derecho. Todavía se puede observar la fontanela anterior o brecma y la fontanela posterior. La sutura sagital que se va a formar entre los dos huesos parietales. La sutura sagital que se va a formar entre el hueso frontal y los parietales. Y la sutura lambdoidea entre el occipital y los dos parietales. Recordemos que la fontanela anterior se sitúa entre la sutura coronal y la sutura sagital y que cierra aproximadamente a los 18 meses de vida. La fontanela posterior se encuentra entre la sutura sagital y la sutura lambdoidea, mucho más pequeña que la fontanela anterior y que cierra generalmente a los 2 o 3 meses de vida. Es lo que estamos observando aquí en el cráneo de un recién nacido. La ubicación de la fontanela anterior, de la sutura sagital, de la fontanela posterior. Vamos a ubicar entonces esta flecha aquí. Esta es la fontanela posterior. Aquí es la fontanela posterior. Observamos ya el cráneo de un adulto. Ya desapareció la fontanela anterior y también la fontanela posterior. Ya están formadas las suturas coronal, sagital y lambdoidea. Miramos por dentro una vista endocraneal donde podemos observar nuevamente la sutura sagital, la sutura lambdoidea y la sutura coronal. Enseguida vamos a hablar de estos accidentes anatómicos que se observan en la cara endocraneal del hueso parietal. Estamos observando el hueso parietal desarticulado. Observamos que tiene una forma cuadrilátera con 4 bordes, 4 ángulos también, una cara externa, que es la que estamos observando, y una cara interna. Esta cara externa es exocraneal, convexa. Se observa en la parte media la eminencia parietal y por debajo 2 líneas curvas cóncavas hacia abajo.
son las llamadas líneas temporales. La línea temporal superior, donde se inserta la fascia temporal, y la línea temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal, uno de los músculos masticadores. En relación a los bordes, observamos en primer lugar este borde superior llamado borde sagital, porque va a formar la sutura sagital. En realidad es un borde dentado, porque la sutura sagital, que es la interparietal, asemeja a una sutura dentada. Por dentro, en la vista endocraneal, vamos a observar el canal para el seno sagital superior o seno longitudinal superior, que es lo mismo. Este borde inferior se denomina borde escamoso. Aquí podemos apreciar el borde escamoso. El borde escamoso está situado entonces por debajo, es más corto que el borde sagital. Se articula en parte con el hueso esfenoides, el ala mayor del hueso esfenoides, y el resto se articula con el hueso temporal, formando una sutura que se denomina parieto temporal. También observamos un borde anterior o frontal, porque fíjense que se articula con el hueso frontal. También es dentado en toda su longitud. Va a formar la sutura coronal. El borde posterior es occipital. También es dentado. Se articula con el occipital, con la escama del hueso occipital, formando la sutura lambdoidea. Entonces aquí tenemos el borde superior sagital, el más extenso, el borde posterior, que es occipital, el borde anterior, que es coronal, y el borde escamoso, que es temporal. Y las dos líneas temporales, superior e inferior, y la eminencia parietal. En cuanto a los ángulos, en primer lugar tenemos el ángulo frontal. El ángulo frontal. Esta flecha vamos a traer aquí. Entonces, este es el ángulo frontal, llamado también ángulo anterosuperior. Forma con el hueso parietal del lado opuesto y el frontal el brecma, punto brecmático. Luego tenemos el ángulo esfenoidal o anteroinferior. Aquí el hueso parietal, fíjense en este punto, se une al borde parietal del ala mayor del hueso esfenoides y forma en este punto lo que se denomina terium. El ángulo occipital, que no era lo que quería mover, sino esta flecha aquí. El ángulo occipital o póstero superior. Este ángulo es más obtuso, se articula con el parietal opuesto y la escama del hueso occipital, formando ya aquí la sutura lambdoidea. Se denomina sutura lambdoidea por la semejanza con la letra griega lambda. Luego tenemos el ángulo mastoideo, ángulo posterior inferior.
Es un borde, es un ángulo grueso. Se articula con la porción mastoidea del hueso temporal, como estamos observando aquí, y también con el occipital. Aquí tenemos entonces los 4 ángulos. Esta es la cara interna. Esta cara interna es intracraneal. Se relaciona con los lóbulos parietales del cerebro. Forma una fosa, que es la fosa parietal. En esta superficie se observan una serie de surcos que se dirigen hacia el borde superior. Forman lo que se denomina hojas de higuera. Corresponde a la impresión de la arteria meningea media y sus ramas. Arriba, cerca del borde superior, vamos a ver un surco que estamos observando aquí, que es el surco del seno sagital superior. Y cerca del surco del seno sagital superior vamos a ver unas depresiones o unas impresiones llamadas fositas granulares, donde se alojan las granulaciones aracnoideas, que sirven para la absorción del líquido cefalorraquídeo. Es importante este detalle que cerca del ángulo esfenoidal vamos a encontrar el surco principal de la arteria meningea media. Después se va ramificando este surco. Es una forma de saber de qué lado es este hueso parietal. Hay que colocar de esta manera y cerca del ángulo esfenoidal, allí encontramos el surco de la arteria meningea media. Bueno, esto es todo de parte del hueso parietal.